A veces, los crímenes más perturbadores no comienzan con un grito, sino con un silencio. Un silencio que se instala lentamente, que se vuelve cotidiano, que parece normal hasta que los años pasan y la ausencia se transforma en una herida abierta. En la ciudad de Potenza, al sur de Italia, ese silencio tuvo nombre y apellido: Elisa Claps. Durante 17 años, su nombre fue pronunciado en voz baja, como si al decirlo en voz alta se pudiera romper algo frágil, algo sagrado. Esta no es solo la historia de una joven que desapareció en 1993. Es la historia de una comunidad que convivió con la incertidumbre, de una familia que se negó a aceptar el olvido, y de un hombre cuya sombra estuvo presente desde el primer día, aunque durante mucho tiempo nadie quiso mirarla de frente. Para comprender lo que ocurrió, es necesario regresar a la Potenza de principios de los años 90, una ciudad pequeña, de ritmo lento, donde las familias se conocen desde hace generaciones y donde la vida gira en torno a la escuela, la iglesia y los encuentros cotidianos en la calle. Elisa Claps tenía 16 años cuando desapareció. Era una adolescente común, con sueños sencillos y una personalidad que quienes la conocieron describen como amable, reservada y sensible. Vivía con su familia en un entorno donde la protección parecía garantizada por la cercanía entre vecinos. No era una joven problemática, ni alguien que buscara llamar la atención. Su mundo estaba compuesto por la escuela, los amigos y una fe que formaba parte natural de su educación. Elisa creció en una familia unida, donde el diálogo y el cuidado mutuo eran valores centrales. Su madre, Filomena, y sus hermanos siempre hablaron de ella como alguien que tenía una manera particular de escuchar, de estar presente. No había señales de conflicto grave en su vida, ni motivos aparentes para una huida voluntaria. Precisamente por eso, cuando el 12 de septiembre de 1993 salió de casa y no regresó, la alarma fue inmediata. Ese día, Elisa dijo que iba a encontrarse con alguien. Un encuentro breve, aparentemente inofensivo. No llevaba equipaje, no dejó notas, no hizo nada que indicara que planeaba desaparecer. La última vez que fue vista con vida, Elisa se dirigía hacia el centro de Potenza. Según se supo más tarde, había aceptado reunirse con Danilo Restivo, un joven algunos años mayor que ella, conocido en el entorno, pero no particularmente cercano a la familia Claps. Restivo tenía una reputación ambigua. No era un desconocido, pero tampoco alguien en quien se confiara plenamente. Algunas personas lo consideraban extraño, introvertido, con comportamientos que incomodaban, aunque en ese momento esas percepciones no se tradujeron en una alarma concreta. El punto de encuentro fue una iglesia, la Santísima Trinidad, un lugar que, por definición, representaba seguridad, recogimiento, protección. La elección de ese espacio resulta especialmente perturbadora cuando se observa el caso con la perspectiva del tiempo. Elisa entró en la iglesia, y según la versión que años más tarde daría Restivo, allí ocurrió un rechazo. Él afirmó que intentó acercarse a ella de manera más íntima y que Elisa se negó. Ese momento, aparentemente banal, se convertiría en el núcleo de una tragedia. Después de ese día, Elisa simplemente desapareció. Las primeras horas estuvieron marcadas por la confusión. Se pensó en un retraso, en un malentendido. Pero cuando cayó la noche y no había noticias, la preocupación se transformó en pánico. La familia acudió a la policía. Se activaron búsquedas, se preguntó a amigos y conocidos. Potenza, una ciudad acostumbrada a la calma, comenzó a llenarse de preguntas sin respuesta. La investigación inicial estuvo plagada de errores, omisiones y una preocupante falta de urgencia. Se barajaron hipótesis que iban desde una fuga voluntaria hasta un secuestro. Elisa fue presentada de manera implícita como una adolescente confundida, capaz de desaparecer por decisión propia. Esa narrativa, tan frecuente en casos de jóvenes desaparecidas, tuvo un efecto devastador. Desvió la atención, diluyó responsabilidades y permitió que el tiempo pasara sin una línea de investigación sólida. Danilo Restivo fue interrogado en los primeros días. Admitió haber quedado con Elisa y haber estado con ella en la iglesia. Sin embargo, su declaración no fue profundizada como merecía.
Afirmó que Elisa se había marchado sola. No hubo pruebas contundentes en ese momento que permitieran retenerlo. Y así, el principal sospechoso quedó en libertad, mientras la familia Claps comenzaba un largo calvario. Los meses se convirtieron en años. Los carteles con el rostro de Elisa se desgastaron en las paredes. La ciudad aprendió a convivir con su ausencia. Pero para la familia, el tiempo no trajo alivio. Cada día era una repetición del anterior, marcado por la esperanza y el miedo. Filomena Claps se transformó en una figura incómoda para las autoridades. No aceptaba explicaciones vagas, no se resignaba al silencio. Insistía, preguntaba, exigía respuestas. Su dolor no era pasivo, era activo, persistente. Mientras tanto, Danilo Restivo abandonó Italia. Se trasladó al Reino Unido, donde intentó construir una nueva vida, pero su comportamiento volvió a llamar la atención. En 2002, en la ciudad de Bournemouth, una mujer llamada Heather Barnett fue asesinada. El caso sacudió a la comunidad local, y durante la investigación, el nombre de Restivo apareció nuevamente. Esta vez las pruebas fueron contundentes. Fue arrestado, juzgado y finalmente condenado por el asesinato de Heather. Durante el juicio, salieron a la luz patrones de comportamiento que resonaron inquietantemente con el caso de Elisa. Fue recién en 2010 cuando ocurrió el giro más impactante en la historia de Elisa Claps. Durante trabajos de remodelación en la iglesia de la Santísima Trinidad, se descubrieron restos humanos en el ático del edificio. El lugar había sido revisado superficialmente años antes, pero nunca de manera exhaustiva. El cuerpo pertenecía a Elisa. Había estado allí todo ese tiempo, a pocos metros de donde se celebraban misas, bodas, funerales. La revelación fue devastadora. El hallazgo confirmó lo que la familia había sostenido durante 17 años. Elisa no se había ido, no había huido, había sido asesinada, y su cuerpo había permanecido oculto en un lugar que simbolizaba protección y fe. La indignación pública fue inmediata. Se cuestionó a la policía, a la iglesia, a las autoridades locales. ¿Cómo era posible que nadie hubiera encontrado el cuerpo antes? ¿Cómo se había permitido que un crimen así permaneciera oculto durante tanto tiempo? La investigación se reabrió con una nueva intensidad. Danilo Restivo, ya condenado en el Reino Unido, fue señalado formalmente como responsable del asesinato de Elisa. En 2011, un tribunal italiano lo condenó en ausencia. Aunque la sentencia no pudo cumplirse de inmediato debido a su encarcelamiento en el Reino Unido, el reconocimiento judicial de su culpabilidad tuvo un profundo significado simbólico para la familia Claps. Desde una perspectiva psicológica, el caso de Danilo Restivo plantea preguntas inquietantes. Su comportamiento sugiere rasgos de personalidad profundamente perturbados. No se trata simplemente de un arrebato violento, sino de una estructura interna marcada por la incapacidad de aceptar el rechazo, por una necesidad de control y por una desconexión emocional alarmante. En ambos casos, el de Elisa y el de Heather, se observa un patrón. Mujeres que no correspondieron a sus expectativas y que, al hacerlo, activaron una respuesta extrema. Restivo mostró una habilidad notable para camuflarse socialmente. No era un criminal evidente, no encajaba en el estereotipo del agresor violento constante. Esa apariencia de normalidad es, precisamente, uno de los elementos más peligrosos en ciertos perfiles criminales. La psicología criminal ha estudiado ampliamente este fenómeno. Individuos que funcionan en la sociedad sin levantar sospechas, pero que internamente albergan fantasías de control y dominación. El uso de la iglesia como escenario del crimen no puede interpretarse como un simple azar. Desde un punto de vista simbólico, representa una apropiación del espacio sagrado para ocultar la violencia. Esto puede leerse como una forma de desafío, una creencia inconsciente de que ciertos lugares están más allá de la sospecha. También habla de una profunda disociación moral, donde las normas sociales y religiosas no actúan como freno. Pero el análisis psicológico no estaría completo sin mirar también a la respuesta colectiva. El caso de Elisa Claps expone las fallas de un sistema que en su momento no supo o no quiso escuchar. La tendencia a minimizar la desaparición de una adolescente, a asumir que se trata de una fuga voluntaria, refleja prejuicios profundamente arraigados. Esa narrativa no solo retrasó la investigación, sino que permitió que un agresor quedara libre para volver a matar. La familia Claps pagó un precio altísimo por esa negligencia.
Sin embargo, su perseverancia logró algo fundamental: evitar que Elisa fuera olvidada. Su lucha no fue solo por justicia, sino por verdad, por recuperar la dignidad de una joven cuya vida fue reducida durante años a una incógnita. Al reflexionar sobre este caso, es inevitable preguntarse qué nos dice sobre la naturaleza humana. Nos habla de la capacidad de hacer daño, pero también de la capacidad de resistir, de la oscuridad que puede esconderse detrás de una apariencia común y de la luz que puede sostenerse incluso en las circunstancias más adversas. La historia de Elisa Claps no termina con una condena judicial. Continúa cada vez que se cuestiona el silencio, cada vez que una familia se niega a aceptar una explicación cómoda. En última instancia, este caso nos recuerda que la justicia tardía no borra el dolor, pero puede darle sentido, que la memoria es una forma de resistencia, y que escuchar, de verdad escuchar, puede marcar la diferencia entre un silencio que protege al culpable y una verdad que, aunque duela, libera. Elisa Claps fue una joven con una vida por delante. Recordarla es un acto de humanidad. Y contar su historia, con respeto y profundidad, es una manera de asegurarnos de que ese silencio inicial no vuelva a repetirse.